A ti se te Se oye te oye perfecto. fenomenal, Pedro. Bueno, perfecto. Guillermo, Oye, acuérdate, no te muevas Juli, mucho. Dime. ¿cuándo? Sí, que me dices que me acerqué y no me acerqué, ¿no? Me estás queriendo Ahora decir. se te oye perfecto. Cago en la puta, es que sabes qué pasa, es que no me ves, pero yo estoy como un periodista de esos de como botanito. No entiendo por qué nos ponéis la imagen. Es una pena, sois la hostia. Pues, Pero bueno, en fin. escucha, no, bueno, yo me la puedo poner, pero es que entonces dejo a Pedro fatal, pobre. O sea, si, si, si la cosa es que tenemos una casa feísima. ¿Sabes? Si es por eso ya os vale, porque macho, yo tampoco llevo unas pintas que digas, ¿eh? Bueno, va. Arrancamos, Bueno, va. Voy a empezar a conectarme ya. Abrimos. A ver cómo estamos. Buenos días, buenos días. Buenos días, ya van entrando participantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos. Buenos días para los que no me conozcáis. Mi nombre es Juli Burriel, soy editor de Travel Expense News, la plataforma de Smart Communication para tratar qué es y cómo será la movilidad de las empresas en el futuro, un tema que seguro el COVID-19 nos va a dar una nueva perspectiva y un nuevo horizonte. Pero hoy nos hemos reunido a presentar este segundo webinar de T&E News en colaboración con la Asociación Centro de Directores de Recursos Humanos para hablar de las contingencias urgentes a nivel de recursos humanos exactamente el título, temas, la aplicación de qué medidas laborales excepcionales están contempladas en este Real Decreto Ley 8/2020. En concreto, 3 puntos que vamos a analizar, que es el ERTE por causas de fuerza mayor, segundo punto, el ERTE por causas objetivas, productivas y organizativas, y el tercer punto, otras medidas de flexibilidad interna. Y para este tema, para estos temas tan importantes a día de hoy y que tanto afectan en concreto a la industria del turismo, la principal, diría yo, perjudicada dentro del Estado español en esta crisis sanitaria y, por supuesto, económica, tenemos a 2 personas, porque lo que vamos a hacer hoy, me parece súper interesante el planteamiento de Cuatrecasas, es plantearlo desde un doble vertiente, un carácter doble. Por un lado, las medidas laborales en concreto, pero por otro lado, haciendo una reflexión, una empatía a estos directores de recursos humanos que estáis frente a una situación donde no hay una política establecida y donde que tomar esas decisiones no es fácil. Entonces, una visión más psicológica, una visión más objetiva. Y 2 personalidades fantásticas para esto y seguro que nadie mejor que ellos para explicarnos. Por un lado, tenemos a Guillermo Tena, que nos va a dar esta visión de cómo se siente el director de recursos humanos. Guillermo Tena fue director de recursos humanos de compañías tan importantes como Unilever y como ABA, luego apareció como director de recursos humanos de Iberia, dejadme comentar porque tenemos muchos invitados del sector del turismo, así que podéis identificar a Guillermo como parte también de esta industria tan familiar. Él actualmente ahora es consejero de Cuatrecasas y dirige un instituto sobre estrategia legal de recursos humanos dentro de esta compañía. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Guillermo. Sí, perdonad, disculpa, estaba con el mute para que... confirmar que estás ahí. Muy bien. Fenomenal. Y en la segunda visión, esta segunda visión, y donde vamos a profundizar, yo creo, durante esta hora va a estar hablando, está con nosotros Pedro Llorente. Hola, Pedro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros y compartir esta parte de la mañana pues con un tema en el que estamos analizando y dando soluciones desde hace ya unos cuantos días cuando se aprobó, como dices, el Decreto Ley 8/2020. Sí, Pedro, yo decía en mi LinkedIn ayer que estaba un poco abrumado por tu perfil cuando vi tu currículum profesional. Si me lo permites, yo no sé qué has hecho con tan poco tiempo, si eres joven. Bueno, yo tengo la misma edad, no he hecho tantas cosas. Joven, nadie es perfecto, ¿eh? Así que, como decían en la película, pero bueno, yo soy funcionario de carrera por oposición del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y he estado en distintas posiciones en la Administración. La última ha sido como subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los últimos 7 años y medio con la ministra Fátima Báñez. Y bueno, hicimos algunas cosas, ¿no? La reforma laboral, que precisamente creo que ha venido muy bien en estas circunstancias a la hora de dar flexibilidad, ¿no?, a las empresas y poder sortear esta crisis tan profunda que tenemos.
A mí me ha sorprendido. En cuanto a casas, y encantado de aportar el granito de arena en este. Déjame hacerte un inciso antes de empezar ya la presentación oficialmente. Dice en tu currículum, dice que estabas dentro del sector público como director general de gestión económica y de compras de productos sanitarios y farmacéuticos en el Servicio Madrileño de Salud. Sí, sí. ¿Has podido hablar con tus con antiguos compañeros? Porque supongo que esa situación a ti ahora te hubiese tocado de lleno. Pues sí, la verdad es que sigo manteniendo mucho contacto con ellos, tanto con la parte sanitaria como la más de gestión, ¿no? Y desde aquí la verdad es que quiero compartir con todos vosotros un reconocimiento público a la gran labor que están realizando. Por supuesto los sanitarios, pero todos los funcionarios del SERMAS, que bueno, es una maquinaria en la que tiene que estar engrasada, y no solamente la asistencia sanitaria que se presta en los centros de salud y en los hospitales, sino también todo el back office que lo permite, y hay posiciones como la que has mencionado que son imprescindibles para que eso funcione. Imprescindible. Bueno, pues señores, yo voy a dejar paso a estos dos monstruos del mundo de los recursos humanos y de las leyes. Dejadme comentaros que hemos pensado que lo mejor tenéis las preguntas para formular tanto a Pedro como a Guillermo durante toda la presentación. Os pedimos que vamos a hacer 3 paradas en función de las 3 partes que hemos mencionado antes, y en esas 3 paradas Guillermo moderará esas preguntas que tengáis escritas, y Pedro intentará, o Guillermo, si son preguntas para él directamente, ir contestándolas. De este modo yo creo que vamos a pasar una hora mucho más dinámica, y por favor, sí, al momento de poner la pregunta, anotar si es para el bloque 1, bloque 2 y bloque 3, que nos facilitará muchísimo la labor al moderador. Y también tenéis otro canal para estar conectados todo el rato con los panelistas y conmigo, que es el chat. Así que, sin más dilación, Guillermo, Pedro, muchas gracias y os doy el paso. Fenomenal, Juli, muchísimas gracias. Espera, que creo que estoy poniendo bien la presentación, pero si me confirmas que se puede ver bien. Perfecto. Ahora, genial. Estupendo. Vale, fantástico. Oye, pues en primer lugar, Juli, muchísimas gracias. No sé si tanto por lo de monstruos, que es la razón por la cual no hemos querido salir online enseñando nuestras caras, pues realmente es bastante literal, con lo cual, por eso, y para favorecer un poquito lo que es el webinar, bueno, pues hemos pensado que distraía poco si no salen nuestras caras. No, ahora hablando en serio, os agradecemos muchísimo la presencia a todos. Mirad, pensamos cuando preparábamos un poquito este webinar, hombre, pues podríamos haberlo hecho directamente pensando que lo mejor sería entrar directamente en las cuestiones jurídicas que de alguna manera plantea esta situación, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad que nosotros a nuestros clientes les estamos transmitiendo, y hay una parte de transmisión que no tiene que ver plenamente con lo jurídico, sino, si queréis dejarme decirlo así, también desde un punto de vista actitudinal ante la crisis que estamos viviendo. Y es esa primera parte en la cual yo quería simplemente tomar 5 minutos de vuestro tiempo, pues para realmente transmitiros un mensaje de empatía nuestra, pero también pidiéndoos empatía hacia todas las personas que nos rodean, de alguna manera, ¿no? Y ese punto de empatía... Guillermo, sí, perdón. Disculpa, te tengo que molestar. Se nos quejan de que se te oye mal, así que tú ya sabes lo que es eso. Me cago en la mar. Vale, perdón, si me pongo así, ¿se me escucha mejor o no? A ver, los compañeros del chat... Fenomenal. Sí, ¿no? Disculparme, ¿eh? Es que le decía antes a Juli que yo soy como el butanito el José María García, entonces me muevo demasiado. Disculpar. ¿Ahora se escucha mejor o no? Espera, que voy a leer yo también los comentarios, porque si no... Sí, ahora un poquito mejor. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, muchísimas gracias y perdonarme, ¿eh? Nada, muchísimas gracias, fenomenal. Oye, no, lo que os decía, ¿no? Que queríamos comenzar, bueno, con esa visión un poquito de transmitiros empatía nuestra hacia vosotros, pero también pidiéndoos ese punto o haciéndoos la reflexión de la necesidad
de empatía por vuestra parte también hacia la gestión del negocio y hacia la gestión de los trabajadores en la empresa, ¿no? Que es una palabra que evidentemente, pues ahora mismo procediendo de un despacho de abogados suena quizás un poquito fuera de contexto, pero que nosotros pensamos que tiene mucho valor, ¿no? Realmente, de donde nos venía un poquito las reflexiones de que yo creo que seguramente muchos de los que nos escucháis habéis trabajado históricamente en el desarrollo de planes de contingencia para situaciones de crisis, pero ninguno de esos planes seguramente podía prever una crisis como la que estamos viviendo. Y menos aún, es de donde nos venía la palabra empatía, los planes de contingencia que muchos hemos desarrollado, antes decía Yuri, pues en compañías como Iberia, como compañías como ABB, como Unilever, como seguro vosotros en estas compañías, ninguno de esos planes de contingencia incorpora nuestra autogestión personal. Es decir, imaginaros el miedo, ¿no? Pues ahora se me escucha otra vez mejor o no, porque la verdad es que no sé por qué se escucha entrecortado, pero mirar a ver si ahora sale un poquito mejor. Disculpad. Pero bueno, ese punto de autogestión personal que realmente pensamos que tiene una importancia tremenda. Realmente en ningún plan de contingencia contempla cómo realmente podemos gestionar algo como es el miedo a gestionar el miedo, ¿no? Y es por ahí por lo que empezábamos, bueno, pues realmente transmitiendo a nuestros clientes pues una sugerencia de gestionar todo este lío y mucho de lo que luego Pedro va a poder comentar acerca de las implicaciones jurídico-laborales, lo que es la empatía, insisto, y ponernos un poquito en los pies de gente que también tiene miedo, de personas que también tienen no solo miedo sanitario, sino que tienen miedo por sus puestos de trabajo y evidentemente jefes nuestros que también tienen miedo y nosotros mismos, ¿no? Con lo cual es una primera reflexión. Una segunda reflexión de las 4 rápidas que quiero hacer tiene que ver con la prudencia, ¿no? Es que, bueno, de alguna manera pensamos que en la situación que estamos viviendo, realmente bastante tenemos como para encima hacernos los valientes. No sé si estoy explicando, y realmente, pues, la situación que afrontamos nos lleva a adecuar y a flexibilizar a veces nuestra conducta y nuestra reacción para no tener o recibir o producir perjuicios más innecesarios de los que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto realmente pensamos que adecuar nuestra histórica manera de pensar o histórica manera o tradicional manera de comportarnos, pues realmente nos hace aumentar la necesidad de flexibilidad personal y también la flexibilidad de nuestras organizaciones, ¿no? Mirar, tercer punto que nos está apareciendo y que estamos viendo en muchísimos clientes y estamos también tratando de enfatizar es generar confianza en nuestra gente. Realmente en este mundo hiperconectado y donde joder, ya lo hacíamos antes de la crisis, pero yo creo que ahora dormimos pensando en el COVID-19, nos levantamos con ello y nos acostamos con ello y encima con 700 fuentes de información, de las cuales fiables, pues seguramente, bueno, pues sea un porcentaje bajo. Y estamos tratando de enfatizar, y muchas de las medidas que Pedro ahora va a detallar tienen que ver con generar un punto de confianza de nuestras plantillas en la organización. ¿Qué hacemos para realmente que las personas consideren que la fuente de información más fiable pues es la propia organización en sí, ¿no? Y luego mirar una cuarta, tiene que ver con otra palabra que no es muy jurídica, o sea, como las 3 anteriores, es la perseverancia, ¿no? La verdad es que no hay un final cierto a la presente crisis, donde se hablaba de días, después se habla de semanas, después de meses, y bueno, hay algunos que según qué dimensión le dan a la crisis, pues posiblemente hablen del 2021, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se establecen instrumentos para gestionar esta crisis, generalmente pues tenemos horizontes temporales más coyunturales y mucho más cortos, ¿no? Con lo cual se nos va a exigir a todos los que me estáis escuchando ahora mismo, pero también a nosotros, a cualquiera, se nos va a exigir como gran virtud la continuidad en adaptarnos a las nuevas situaciones
en manejar emociones y situaciones laborales, personales y familiares que son difíciles, ¿no? Y realmente mantener un nivel alto de gestión durante tanto tiempo sea uno de los mayores retos que tenemos. En todo este lío, y ya Pedro te voy dando paso, el marco jurídico laboral también, o sea, no solo se nos ve tensionados a nosotros, al negocio y a nuestras familias y plantillas, sino que el marco jurídico laboral, como no puede ser de otra manera, también se está viendo tensado en sus posturas y está demostrando su inadecuación, al menos parcialmente. Podemos añadir incluso la palabra lógicamente, pero bueno, su inadecuación al menos parcialmente para una crisis de este tipo, ¿no? Entonces, por otros términos, yo creo que se está demostrando que la norma laboral, y qué norma, pero que la norma laboral no está preparada en aspectos importantes para hacer frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Yo creo que el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias en el ámbito laboral, pues no deja de ser una buena prueba para ello. Entonces, bueno, de alguna manera, nuestro objetivo hoy es insisto, queríamos comenzar con esta reflexión no jurídica, si queréis, más humanista, pero también más estratégica de negocio, con 4 palabras que recuerdo que son empatía, prudencia, confianza y perseverancia, que es, si me permitís, una sugerencia de consideración para vosotros para gestionar una situación como la que estamos viviendo. Y ya si quieres, Pedro, yo creo que podemos pasar a compartir, bueno, aquellos puntos que nos están generando, si queréis, más consulta, más duda y como decía al principio Juli, conforme yo vaya viendo que vais preguntando en el chat, pues iremos tratando de parar para que, bueno, pues tengamos un poquito de interacción dentro de este sistema. Si te parece, Pedro, te doy paso a ti, pongo la primera slide si sé gestionar esto y espero que en esta segunda parte me he estado súper quieto, con lo cual creo que se me habrá escuchado algo mejor. Don Bien, Pedro. pues sí, gracias, Guillermo. Vamos a hacer un breve repaso para intentar ofrecer algunas certezas a las muchas cuestiones y dudas que se están planteando en esta realidad cambiante de la pandemia del COVID-19 y que sin duda alguna tienen unas implicaciones, como hemos visto, si nos ha explicado perfectamente Guillermo, en las relaciones dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, pero también con unas implicaciones profundas en lo que es el marco regulatorio en el que debemos movernos, el marco regulatorio laboral. Hace ya una semana de que se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020, que es el marco jurídico básico, entró en vigor esa norma, y yo lo que voy a intentar es, con esta presentación, dar algunas PIRs, unos trazos en 3 bloques que, como comentaba Juli, podemos dividir en el primero en todo lo referente a la nueva regulación de los ERTEs por fuerza mayor, en un segundo de los ERTEs por causas productivas, fundamentalmente, y organizativas, y en un tercer bloque otras medidas laborales que se contemplan en esta norma de urgencia, ¿no? Si empezamos por los ERTEs de fuerza mayor, es el gran tema hoy, es el gran tema que hemos tenido en los últimos días. Las preguntas que nos llegaban eran básicamente, ¿puedo hacer en la situación en la que me encuentro un ERTE por fuerza mayor? Todas las consultas, bueno, todas, gran parte de ellas, como digo, se centraban en esa pregunta. El ERTE por fuerza mayor, tal y como ha sido modificado, regulado de manera especial en este decreto ley, pues claro, es muy atrayente para las empresas por 3 motivos. Primero, porque hay unas ayudas públicas, ¿no?, en forma de beneficios mediante exoneraciones de las cuotas empresariales a la seguridad social en determinadas circunstancias, que luego veremos. Segundo, porque es un procedimiento muy flexible, es un procedimiento que no hay que negociar con la representación legal de los trabajadores, simplemente hay que comunicárselo, y es un procedimiento que se le ha quitado burocracia, es muy rápido, y en 5 días, o previsiblemente en 5 días, también esto ahora lo matizaremos, pues puedo tener por la administración
la vía libre para aplicar esta suspensión de contratos o de reducción de jornada. Los problemas, como digo, no son tanto los que han surgido del procedimiento, que también, y los veremos, sobre todo cuando estamos en esta circunstancia de no poder presentar documentación de manera presencial, como lo hacemos normalmente en una situación pues, distinta a la que estamos viviendo, y cómo también vamos a ir acudiendo a procedimientos de registro online, de plataformas telemáticas, que yo creo que es una prueba también muy relevante para las empresas y para la administración a la hora de arbitrar vías que sean más fáciles para los ciudadanos para ejercer sus derechos en el futuro cuando salgamos de esta situación a través de estos medios telemáticos. Por tanto, la pregunta es esa, ¿no? Hay que delimitar la causa. Yo estoy aquí, no estoy aquí, estoy en causa mayor, no estoy en causa de fuerza mayor. Esa es la gran pregunta. Y lo primero hay que decir que el decreto ley ha ido desde sus primeros borradores cambiando el enfoque o la amplitud de lo que se podía entender como fuerza mayor. Antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, pues había filtraciones de algunos de los textos que limitaban mucho la causa de fuerza mayor. Tendría que estar sumamente acreditado a través de una vinculación directa por la decisión de una autoridad con base al COVID-19. Por ejemplo, pues la que se tomó con el Real Decreto de hace 2 sábados, ¿no? el 463, que declaró el estado de alarma y que, pues, efectivamente, en un anexo determinaba qué locales o qué actividades debían ser suspendidas o limitadas, ¿no? O la propia limitación de movimientos. Por tanto, esos primeros borradores están, como digo, muy directamente vinculados al Real Decreto de alarma, y los trabajadores afectados estaban muy directamente vinculados a esas decisiones gubernamentales o de la autoridad. Pero la versión definitiva, la versión que ha ido al Boletín Oficial del Estado, la versión que se está aplicando, es un poquito más amplia en su redacción, lo cual ha generado, por otro lado, que haya una voluntad de que la mayoría de los supuestos de ERTE estén dentro del concepto de fuerza mayor. Y ojo con esto, porque no siempre, como ahora veremos, es factible acudir a la fuerza mayor. Si leemos el artículo 22, que es el que regula, del Decreto Ley 8 de 2020, que es el que regula estas causas y el procedimiento de las suspensiones por fuerza mayor, pues dice que las suspensiones del contrato y las reducciones de jornada que tengan, y ahí seguimos en la redacción originaria, causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID, incluida la declaración del estado de alarma. Es decir, incluida la declaración del estado de alarma, pues tiene a entender que no solamente está incluida esa situación, la deriva del decreto 4.6, ¿no? Y que puede entenderse afectadas otras situaciones, por ejemplo, que impliquen pues, la suspensión o cancelación de actividades, como hemos visto en el sector, sobre todo hotelero, o el cierre temporal de locales de afluencia pública, o las restricciones en el transporte público, la movilidad de las personas, que era una de los motivos que en algunos casos se establecían para acudir a la fuerza mayor, y luego otros supuestos como la falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad. Hay otro supuesto que es el de contagio de la plantilla, pero aquí sí que debe de ser debidamente acreditado por los servicios de prevención, bien sean propios o ajenos de la empresa, en el que en un supuesto de contagio ha determinado que pues el servicio de prevención con carácter preventivo, vaya la redundancia, determine que los trabajadores deben de estar en una situación de aislamiento y que así se comunique a la autoridad sanitaria. Por tanto, y vuelvo a insistir, no se trata de que
solamente estén listados o se aplique la fuerza mayor a la lista de sectores o de empresas que vienen reflejados en el artículo 10 y en el anexo del Real Decreto Ley, sino que nos ha permitido un poquito más de flexibilidad y que podamos incardinar algunas actividades en las que digamos, oye, yo me siento bastante próximo a esta causa y que hagamos análisis caso por caso y por todas las cautelas. ¿Por qué? Porque hay que evitar riesgos. Hay que evitar riesgos ante una posible denegación de la autoridad laboral que bueno, pues que al final exija la devolución de las reducciones que se hayan podido aplicar en cotizaciones y no tengas que ir a otra vía, como luego veremos, que es el de ERTE por causa productiva o cualquier otra medida de flexibilidad interna distinta de la fuerza mayor. Si pasamos la siguiente slide, veremos que hay otro conjunto de cuestiones que son las que se refieren al procedimiento. El procedimiento se simplifica, pero también a veces ha generado algún tipo de duda, al igual que las causas de fuerza mayor. Aquí hay que hacer una solicitud a la autoridad laboral en la que se tiene que incorporar un informe que es el documento determinante en el que se acrediten las causas de fuerza mayor. Esa solicitud a la autoridad laboral tenemos que ver dónde están ubicadas las empresas, ¿no? Si de acuerdo con el reglamento que regula los despidos colectivos y las suspensiones y reducciones de jornada, si la empresa está ubicada en una comunidad autónoma, pues será la autoridad, la Consejería de Trabajo, la Consejería de Empleo de esa comunidad autónoma. Si está en más comunidades autónomas, habrá que ir al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es el que tiene que constatar la concurrencia de la fuerza. Entonces, ese informe que hay que remitirle a la autoridad laboral, ahí lo que tienes que decir es, mire, yo creo que estoy afectado por fuerza mayor, si estás en el listado del anexo 1 del decreto ley, pues, no habrá más dudas. Son aquellas cuestiones, aquellos supuestos próximos, ¿no? Conexos, que no haya una conexión directa, sino indirecta, con la fuerza mayor, con la aplicación de las limitaciones del COVID-19 derivadas del estado de alarma o de otras decisiones que hayan adoptado las autoridades públicas, ¿no? Hay que informar a todos los trabajadores, pues esa solicitud hay que comunicársela a los trabajadores y simultáneamente a la representación legal de los trabajadores si existen las empresas, ¿no? Aquí no hay una negociación con la representación legal de los trabajadores, simplemente se les comunica que se va a iniciar ese procedimiento de suspensión y al final decidirá la autoridad laboral. ¿Qué pasa en esta situación que tenemos en el que, claro, como comentaba al principio, pues no es tan fácil utilizar los medios que tradicionalmente tenemos para comunicarnos con los trabajadores o con sus representantes? Bueno, pues con un email es más que suficiente, siempre que podamos acreditar la recepción del mismo y lo permiten la tecnología actual, que se ha recibido esa solicitud y que la comunicación se ha realizado de manera efectiva. Ir a procedimientos como el burofax, pues a lo mejor no son tan eficaces, porque, bueno, sabéis que las oficinas de correos también tienen una limitación de horarios y, en todo caso, como hay limitación de movimientos, tendría que ir el propio trabajador a la oficina de correos a la recepción del burofax. Por tanto, aquí hay que ser, los mecanismos que nos permite la tecnología actual y creo que con un email y esa acreditación de la recepción es más que suficiente. Aquí se ha puesto en el procedimiento normal, en el común de fuerza mayor, que tiene que informar la inspección de trabajo. Pero en la nueva regulación del Decreto Ley 8/2020, ese informe
es voluntario, lo cual también agiliza el procedimiento que normalmente se da a la hora de acreditar la fuerza mayor. Hago un paréntesis aquí. Normalmente los procedimientos de ERTE por fuerza mayor son muy reducidos en el día a día, salvo precisamente ahora por las circunstancias en las que nos hallamos. Por ejemplo, los más recientes tenían que ver pues, con algún tipo de catástrofe o de un incendio, como ocurrió en la planta de Campofrío en Burgos, o en la de Ibarra en Sevilla, o la de Embutidos Gutiérrez en León, donde incluso ahí ya se habilitaron con carácter bueno, pues novedoso esas ayudas, esas reducciones en cotizaciones de seguridad social ante este hecho, como es un incendio imprevisible que no puede controlar el empresario, que sale de su esfera de decisión y organizativa y que, por tanto, tiene las singularidades y la flexibilidad y ayudas que se regulan en la... El plazo para que decida la autoridad laboral es de 5 días. Aquí nos están surgiendo cuestiones si son aplicables los procedimientos administrativos de silencio positivo. Es decir, si no contesta la autoridad laboral en 5 días desde la solicitud, podemos entender que nos ha constatado la concurrencia de la fuerza mayor. Bueno, yo sería también sumamente cauteloso en esto. A priori, sí que aplicaría el silencio positivo, pero la Administración tiene la obligación de resolver, aunque sea de manera extemporánea. Y en esa resolución extemporánea, pues puede perfectamente revocar lo que entendemos nosotros, o podemos entender que por el paso de tiempo, esos 5 días se nos ha concedido, ¿no? Ojo con esta cuestión porque, como digo, todavía no se ha pronunciado de manera clara ni el Ministerio. Algunas autoridades laborales sí que lo han declarado, pero ayer o ayer los agentes sociales, el sindicato decía que esto del silencio positivo no acababa de compartir, ¿no? La autoridad laboral constata la concurrencia de la fuerza mayor, que tiene efectos retroactivos, y esto es otro de los elementos, bueno, pues que son beneficiosos, porque todo lo que es la aplicación de los beneficios tanto para trabajadores en lo que a materia de prestación por desempleo se refiere, y que luego veremos, como las reducciones en cotizaciones, se producen desde el momento en que concurre o que se produce la causa mayor. Fundamentalmente será desde la declaración del estado de alarma, pero puede ser en algunos casos previamente y posteriormente pues también. Aquí hay que tener cuidado, claro, porque las día 18 es cuando entró ya en vigor el decreto ley, y hombre, el demorar mucho la tramitación de los ERTEs por fuerza mayor, pues la autoridad laboral lo puede ver con cierto recelo a la hora de, bueno, pues que se ha demorado de manera excesiva esa constatación de la fuerza mayor, y que puede ser un indicio para no. Si hacemos como dice Julia, aquí un pequeño parón, voy a mirar las preguntas que se han... Pedro, soy Guillermo. Sí. Soy Guillermo. Pedro, mira, si quieres, porque así te ayudo yo un poquito estoy mirando las preguntas. Había una de Mercedes que ya has respondido, referente al silencio administrativo en casos de ERTE. Yo creo que Mercedes, que está respondida en la última parte de Pedro, no sé si te parece, Pedro. Hay una muy interesante de María del Mar acerca de los servicios de prevención, donde pregunta Pedro si los servicios de prevención se consideran autoridad sanitaria, ¿no? Y bueno, lo que dice es que se han encontrado, bueno, resistencia para que decreten o recomienden cese de actividad por causa sanitaria de contagio. La verdad, lo que María del Mar considera es que, bueno, pues están siendo muy cautelosos, aunque el decreto apunta directamente a ellos. No sé si aquí... Luego te hago otra pregunta. En compañías de menos de 50 empleados y representación legal de los trabajadores, que está un par de veces formulada. Pero si quieres, Pedro, respondemos a esta del tema del servicio de prevención y si son o no autoridad sanitaria. Pues obviamente no son autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es la que determina los estatutos de autonomía, porque son competencia de las comunidades autónomas, la gestión sanitaria, y luego
el Ministerio de Sanidad en cuanto tiene competencias precisamente en el control de las crisis sanitarias o epidemias y el control de la sanidad exterior, que se denomina, ¿no? ¿Qué función tienen los servicios de prevención? Pues precisamente son los responsables de determinar si ha habido un supuesto de contagio o situaciones de posible contagio, aplicando a través de las especialidades, sobre todo de medicina del trabajo, si ha habido un vínculo estrecho entre la persona que se ha contagiado o que está susceptible de tener los síntomas con su entorno más cercano. Pues los servicios de prevención tienen que seguir un procedimiento que ha sido aprobado y que ha sido actualizado recientemente, creo que fue el día 20, por el Ministerio de Sanidad. Está en su página web, en el apartado de profesionales, donde se determina cómo tienen que actuar ante estas situaciones. No es una cuestión de actuación de la Dirección de Recursos Humanos, que es la que puede comunicar o puede estar coordinada con el servicio de prevención, ni tampoco es una decisión de la dirección de la empresa. Es precisamente el servicio de prevención, que para eso está, el que tiene que adoptar esas medidas preventivas que van desde desde la garantía de esa distancia mínima de 1 metro, que en algunas comunidades autónomas ya se ha ampliado a 1,5 metros, de la debida provisión de equipos de protección individual, de cumplimiento de las normas de higiene, de lavado de manos y de desinfectación de las zonas de trabajo. En fin, entiendo que sean cautelosos porque es su deber, ¿no? Pero aquí la responsabilidad la tiene la empresa. La empresa tiene una responsabilidad no de medios en cuanto a prevención de riesgos laborales, sino de resultados, según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por tanto los servicios de prevención, aun no siendo autoridad sanitaria, tienen esa función de vigilancia de la salud y de adopción de medidas preventivas, porque al fin y al cabo la empresa es responsable. ¿Pedro? ¿Sí? Sí, no, perdona, que se te había ido un poquito la voz. No hay pregunta de eso, pero si mantenemos tanto tú y yo la distancia adecuada con el micrófono, fenomenal, vamos con el micrófono, con el ordenador, para que no se nos vaya la voz. Pedro, hay un par de preguntas que tienen que ver con empresas de menos de 50 empleados que no tienen representantes de trabajadores. ¿Hay que constituir votación o cómo estas compañías mucho más pequeñas, donde no hay RLT, pues qué deben de hacer, ¿no? A ver, este es un tema que no afecta o no aplica a el ERTE por fuerza mayor. Es un tema que ahora veremos que aplica a el ERTE por causas objetivas, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Porque, como decía hace un rato, aquí la RLT no tiene una labor de negociación con la empresa. Aquí lo único que va a ser es la recipiendaria de una solicitud para que esté informada de que se ha presentado el ERTE por fuerza mayor y que se van a suspender los contratos en la. Por tanto, no aplica en el caso de ERTEs por fuerza mayor. Pero ya que se presenta aquí la pregunta, paso a contestarla. La norma, el artículo 23 del decreto ley, que es el que regula los ERTEs, las especialidades de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, simplemente te dice que no se aplica la regla general que viene en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 41.4, en el que si hay representación legal de los trabajadores, la interlocución tiene que ser con ellos, y si hay secciones sindicales que tienen mayoría en los comités de empresa, pues con las secciones sindicales. En el caso de que no hubiera, pues entraría, en el caso de que no hubiera representación legal de los trabajadores, pues te da la opción en que puedas elegir ir a sindicatos o que puedas constituir la comisión ad hoc, que son, como todo el mundo sabe, hay que elegir 3 personas. Bueno, la regla especial que te establece ahora el artículo 23 no es de opción, es de jerarquización, y no diferencia en el número de empleados, con lo cual
tienes que intentar, en primer lugar, ir a la representación sindical, que es la que está legitimada para formar parte de la comisión negociadora del convenio de sector que afecte a esa empresa, y si no es posible, porque no se presentan o porque no han dado respuesta, los trabajadores tienen que elegir de manera democrática, independientemente del número de trabajadores, a tres representantes de ellos para que sea la interlocución con la empresa, ¿no? Ya. Oye, Pedro, también hay un grupo de preguntas que se nos están acumulando, pero bueno. Si te pierdo, Guillermo. Perdonad. Ahora no, otra vez. ¿Ya estoy? Sí. Vale, genial, perdona. Hay un grupo de preguntas, Pedro, que tienen que ver con el tema de falta de suministros. Es decir, hasta qué punto, pues cuando de alguna manera, digámoslo así, pues la fuerza mayor está provocada por la falta de suministros, pues tiene un impacto, por ejemplo, imagínate, en la industria alimentaria, pregunta José Lizana si se aceptaría un ERTE por fuerza mayor por falta de materia prima o falta de personal. ¿Sí? Se te pierde, Guillermo. Se pierde. Guillermo, se te pierde la voz. Sí, pues ahora no he hecho nada, o sea, quiero decir que eso no... No, te decía un poquito, Pedro, ¿no? Sí. O sea, que hay un par de preguntas que tienen que ver con hasta qué punto un ERTE puede ser por fuerza mayor, si es por falta de suministro, de falta de materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, el concepto de que se considera grave, pues hay que verlo en el supuesto concreto, ¿no? Pero estamos pensando en una empresa del sector automovilístico en el que los componentes necesarios para que se puedan fabricar los vehículos, pues de manera taxativa, deja de recibir esos componentes. Obviamente hay una gravedad porque impide el proceso productivo y, por tanto, la fabricación de los vehículos. Bueno, pues habrá que verlo caso por caso, pero eso es uno de los supuestos que comentaba antes, que sí que el decreto ley lo ha contemplado y que difiere de las versiones iniciales, ¿no? Pero, y luego una pregunta súper interesante de Sara Prieto es que antes comentabas, ¿no? Si el ERTE fuerza mayor pues tiene un carácter retroactivo, pero los empleados han trabajado la jornada normal hasta final de mes, ¿hasta qué punto les aplican las reducciones de jornada y suspensiones desde entonces? Es decir, si son ya horas las que han trabajado antes de recibir respuesta de la autoridad laboral. Bueno, si han estado trabajando, pues han estado trabajando, ¿no? Y hay que abonar los sueldos y salarios correspondientes hasta el día que estuvieron trabajando. Lo que se determinará por la empresa es el periodo inicial, y así se exige, por ejemplo, el Ministerio de Empleo, Trabajo y Economía Social y muchas autoridades laborales están exigiendo que en la solicitud fijes el día inicial de la fuerza mayor y el día final. El día final, bueno, pues lo que estamos recomendando es que hasta que no termine la situación de estado de alarma, sus prórrogas o las decisiones de las autoridades que supongan efectos similares a los del estado de alarma, ¿no? Pero el cálculo a efectos de pago de nóminas y de aplicación de las reducciones será desde el momento en el que se concurre la causa que tú tienes que especificar precisamente en la solicitud a la autoridad. No. Oye, Pedro, y también Juli, desde un punto de vista de proceso, vamos a ver, porque estoy viendo las preguntas y hay un montón, nos quedan 15 minutos, entonces yo no sé si es mejor, Juli o la audiencia, vamos, el seguir con, bueno, un poquito con debate digital o continuar con otros puntos importantes de la situación que vemos. No lo sé, o sea, os lo pregunto, o sea, también Pedro, si quieres opinar, Juli. Mi opinión sería hacer el segundo bloque, si más no, que estos procedimientos sí que tratarlos y que Pedro nos los explique todo lo ágil que pueda y dejar ahí 5 minutos, si queréis, 10 minutos, si podemos llegar a ese final y hacer otra batería de preguntas y respuestas. ¿Parece Vale, bien? fenomenal. Sí,
Sí, Muy bien, genial, pues genial. voy Por eso a os abordar preguntaba. ya el segundo bloque, Venga, estupendo. que es está ya menos de moda, ¿no? Vamos a decirlo así, pero que es los ERTEs por causas productivas fundamentalmente o causas que pueden ser también económicas o organizativas, ¿no? Este es el ERTE clásico, vamos a denominarlo así, y lo único que hace el decreto ley es establecer una serie de especialidades. En ausencia de la representación legal de los trabajadores, pues el plazo de constitución, que se ve en la regulación común, debe constituirse en un plazo de 7-15 días, pues ahora se reduce a 5 días. Es la primera flexibilidad que se incorpora en el decreto ley. La parte social, pues la parte social, como comentaba antes, tienen que ser, y aquí está jerarquizado, ¿no? Son los sindicatos representativos o más representativos del sector que esté incorporado a la empresa y que hayan negociado el convenio colectivo de ese sector, que tengan legitimación para estar en la comisión negociadora, y si los sindicatos pues no se presentan o no comunican su decisión de participar en ese periodo de consultas, en el plazo de los 5 días, pues la comisión integrada por 3 trabajadores de empresa. ¿Cómo podemos hacer esa selección? Pues esa es una de las partes en el que nosotros prestamos también ayuda y asesoramiento. Hay aplicaciones, hay todo un sistema de sistemas que permiten la selección, la votación telemática a la hora de elegir esta comisión NATOC, integrada por 3 trabajadores de empresa que dan fiabilidad y posibilidad de que tenga todas las garantías de su seguridad y de validez ante terceros. Es verdad que el Tribunal Supremo en algunas sentencias ha sido bastante limitador en cuanto a si realmente hay una realidad negocial, si realmente se está negociando cuando no hay una presencia física y se utilizan elementos telemáticos, pero vamos, con la situación en la que tenemos, obviamente entendemos que no hay otra opción más que la de las elecciones o votaciones telemáticas y que momento hay aplicativos que las facilitan y de manera muy fidedigna y segura, ¿no? El periodo de consultas pues, se reduce a máximo de esos 7 días, ¿no? Que teníamos en la regulación común, y al igual que en el ERTE de fuerza mayor, el informe de la inspección de trabajo pues, se tiene que evacuar en 7 días. Es verdad que tiene carácter potestativo, tiene carácter voluntario para la autoridad laboral. Aquí a diferencia del fuerza mayor, además de la negociación con la consulta, con la General de los Trabajadores, con la Comisión NATOC, pues exigen un poco más de documentación, ¿no? Aquí hay 2 documentos que son claros, que son la memoria justificativa, que es un poco el documento jurídico, el documento que viene a determinar la concurrencia de las causas en nuestros expedientes, causas productivas, una bajada de la demanda, una bajada de los pedidos, pues que tiene su consiguiente amparo legal en la habilitación a suspender los contratos temporalmente. Y luego, aparte de la memoria justificativa, está lo que denominamos el informe técnico. El informe técnico es un informe como la traslación de los aspectos más económicos, ¿no? En el que las direcciones financieras de las empresas vuelcan lo que son las situaciones precisamente de esa pérdida de mercado, de esa bajada en la demanda, de pedidos o incluso por causas económicas, porque se produzcan pérdidas tanto en el que va a aplicarse el ERTE o que sean previsibles en su cuenta de resultados, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Y ya pasamos al procedimiento que en la siguiente slide, pues una vez, Guillermo, si puedes pasar la siguiente slide. Sí, perdona. Que una vez se comunique el ERTE, se entregue la documentación, se constituya la comisión y el periodo de consultas, la empresa puede tener acuerdo,
por tanto, que concurren las causas y se notifican a los trabajadores. Puede que no haya acuerdo y haya que notificar a la autoridad laboral y también a los trabajadores. A diferencia del fuerza mayor, aquí no hay retroactividad, ¿no? Sobre todo por la vinculación que ahora veremos sobre el régimen de prestaciones por desempleo. Pedro, una preguntita. Pedro, simplemente un tema sobre la documentación. Si tú presentas el de fuerza mayor con una documentación y se te deniega, que es una pregunta que nos están haciendo, Perdona, no te he oído bien, Guillermo. Sí, digo que sí. Vamos a ver. Si tú presentas un ERE de fuerza mayor con una documentación y se te denegase, esa misma documentación podría tener validez para presentar un ERTE top, o sea, por causas productivas o organizativas económicas. No, primero, no es la misma documentación, porque, como digo, son dos cosas distintas. Uno el informe técnico y otro es la memoria justificativa, que podría servir en parte para la memoria justificativa. Pero, claro, es que aquí lo que tienes que justificar ya no es, obviamente, una fuerza mayor. Tienes que justificar una causa productiva para que se suspendiera el contrato. Ya. Y otra pregunta, Pedro, te lo digo porque estaba justo en el momento de tu explicación ahora mismo. Si inicias el ERTE por que estamos hablando, un ERTE top, y durante todo este proceso de autorización se decretase el cierre de la actividad por causa de fuerza mayor, o sea, por riesgo de salud, ¿qué proceso piensas que se debería seguir? Bueno, pues depende también cómo estés de avanzado en la negociación del ETOP y si te quieres aplicar o no los beneficios que se establecen sobre reducciones en cotizaciones y su carácter retroactivo. Yo creo que ese es el segundo escenario, ¿no? Independientemente de que haya que analizarse caso por caso, en el que se adoptará la opción de desistir del ERTE por causas ETOP o por causas productivas y acogerte a un ERTE por fuerza mayor, porque si hay una decisión ya de la autoridad laboral, o la autoridad sanitaria o la autoridad gubernativa, la acreditación de la fuerza mayor es clara. Sí, Pedro, y ya, fíjate, ya te dejo seguir con la presentación. Y, por ejemplo, estábamos hablando antes de la comunicación a los representantes legales, a la representación legal de los trabajadores. Es cierto, y nos está pasando mucho, ¿verdad?, que ahora mismo los sindicatos están absolutamente saturados, ¿no? Entonces, ¿cómo se acredita que no asisten a la comisión negociadora en el caso de que no asistan? Bueno, aquí, por lo menos en el despacho, y gracias a que tenemos una presencia en el territorio muy amplia, hemos hecho un ejercicio de identificar precisamente cuáles son los sindicatos más representativos en cada sector de las empresas con las que estamos trabajando de manera habitual, o son nuestros clientes o nuevos clientes que nos han solicitado nuestro asesoramiento. Les tenemos perfectamente identificadas a personas de los sindicatos más representativos, con su correo electrónico, sus teléfonos y bueno, la verdad es que hasta ahora, yo por lo menos en los ERTEs en los que participo, pues hemos tenido una respuesta positiva por parte de ¿no? En el supuesto de que así no fuera, en el supuesto de que, oye, pues tú comunicas vía correo electrónico con los medios de comunicación que estamos hablando, ¿no? Y no tienes respuesta en esos 5 días, pues agotas esos 5 días y tener preparado, eso sí, puedes ir hablando ya con gente de tu organización, con recursos humanos, pues para ir preparando en caso de que no se presenten pues un proceso de elección democrático de esos 3 representantes, ¿no? Sí que recomendamos que sean previsores en ese sentido. Nosotros no facilitamos más allá que esas facilidades, ¿no?, de sistemas de votación y de recuento de votos, pero desde el punto de vista jurídico, hasta que no acaben los 5 días, pues puede presentarse en el último momento, el último día de los 5, uno de los sindicatos, aunque aquí también tenemos algún tipo de cuestión, si tienen que ser los que son firmantes del convenio colectivo, que entendemos que esos desde luego que sí,
Pero claro, el saber quién ostentan la representatividad o la mayor representatividad en el sector a veces no es fácil. Yo creo que en un ejercicio de buena fe podemos decir que los que sean firmantes del convenio, pues si están sentados en la mesa negociadora, la empresa ha cumplido de manera satisfactoria con la constitución de esa comisión. Ya, fenomenal, Pedro, gracias. Pues seguimos, si os parece, con la siguiente diapositiva, la siguiente slide, ¿no? Que viene a algunas cuestiones que hemos venido comentando sobre la aplicación de la exoneración de cuotas. Ojo aquí, porque la exoneración de cuotas aquí es un poco muy similar al régimen que ocurrió, el supuesto que tuvo lugar en Campofrío, en Burgos, como digo, se aplica solamente a los ERTEs por fuerza mayor, no se aplica a los ERTEs, vamos a decirlo así, de causas económicas, técnicas organizativas o productivas, ¿no? Y aquí sí que afecta el número de trabajadores en plantilla. Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores de alta a la fecha que fija el decreto, que es el 1 de febrero, se puede exonerar íntegramente el abono de la cuota empresarial. La cuota obrera, la cuota de los trabajadores, sabéis que la financia durante esta situación. Si la empresa tuviera 50 o más trabajadores, desde esa misma fecha, también a fecha 29 de febrero, la exoneración no es el 100%, es del 75% de la cuota empresarial. Y ha querido modular el legislador de urgencia en función del número de trabajadores. Es razonable. También a efectos del apoyo público, de la financiación pública a la pequeña y mediana empresa. En cuanto a la prestación por desempleo, son dos los elementos más relevantes. Primero, hay una reposición de las prestaciones, poner lo que llamamos el contador a cero, es decir, que si posteriormente hubiera un despido de ese trabajador, el periodo consumido de la prestación no se computaría a efectos del pago de la prestación en caso de extinción del contrato. Y luego sí que se han facilitado aspectos relativos a los periodos de carencia o periodos de cotización previos que no son necesarios de cara a la garantía de la cobertura de la prestación por desempleo. Aquí menciono una de los puntos más, vamos a decirlo, más dudosos de la regulación del Decreto Ley 8/2020, que es la conocida cláusula de salvaguarda en el empleo que se regula en la disposición adicional sexta de este decreto ley. Esa disposición adicional sexta dice que en los 6 meses desde la reanudación de la actividad, la empresa tiene que suscribir un compromiso en el que tendrá que mantener el empleo. No dice mantener el nivel de empleo, dice mantener el empleo. No sabemos cómo se va a articular o interpretar esta cláusula de salvaguarda. Es deudora de lo que han establecido los italianos en su legislación de prohibición taxativa de despidos o de extinciones de contrato, incluso por causas efectivas, pero cuando nos plantean consultas sobre cuál es el alcance de esa salvaguarda en el empleo, siempre recomendamos que seamos muy cautos. Es decir, si una empresa claramente va a plantear despidos colectivos después o durante el periodo de esos 6 meses desde el reinicio de la actividad, pues hombre, ojo porque aunque concurran las causas, el legislador no ha concretado en qué medida va a computar ese mantenimiento del empleo. Creemos que si hay un despido disciplinario y que no es declarado improcedente, pues obviamente no computaría, o contratos temporales que llegan a su término, pues tampoco computarían porque no dependen de la voluntad unilateral del y ya no sé si en este bloque podemos hacer una parada o si queréis continuamos como Guillermo. No sé si hay preguntas que... Pedro. Quedan 3 minutillos, o sea que tú dirás, Juli, estamos pues nada, acabo con lo que queda de presentación, que es muy breve. Si me vas pasando las sí. slides. Vale. Bueno, pues
el trabajo a distancia, en el que estamos muchos de nosotros ya en ello, ¿no? Y que el decreto ley le da carácter preferente. Es verdad que no lo establece como una obligación porque lo condiciona a aspectos técnicos y que sea razonable para el esfuerzo de la empresa. Si le va a suponer una inversión desmedida y además por tiempo no puede realizarla, pues es imposible que pueda ser impuesto, ¿no? Por parte de los trabajadores o por la relación o la prestación legal de los mismos. En cuanto a materias de prevención de riesgos laborales, normalmente se hace en materia de trabajo a distancia una evaluación por parte de la empresa dentro de su planificación preventiva, pero dadas las circunstancias, pues son los trabajadores los que van a hacer esa autoevaluación de riesgos de manera voluntaria. Hay cuestionarios realmente en alguno y yo creo que se pueden obtener de manera fácil estos cuestionarios de autoevaluación. Y luego hay un conjunto de medidas que son en la siguiente slide, que venimos las dos siguientes, que venimos a resumir, que es todo lo que se conocía como jornada a la carta, ¿no? De adaptación de la jornada, que se modificó el año pasado. Pues bueno, aquí se establece, y la de reducción de jornada, se establece una serie de requisitos añadidos, pero que facilitan mucho esa adaptación o reducción de jornada. La reducción de jornada, como sabéis, es un derecho del trabajador, pero la adaptación de jornada no. Hasta ahora era un derecho a solicitar la adaptación de jornada. Durante este periodo sí que funciona como un derecho subjetivo, un derecho individual, siempre que sea, como menciona el decreto ley, ha sido de manera justificada, que sea razonable y proporcional. Y yo creo que con esto podemos, por limitación de tiempo, podemos dar por cerrado este bloque y hacer alguna pregunta. Bueno, Pedro, a ver, hemos llegado a la hora, son las 11, la gente supongo que tiene sus planificaciones. A mí me gustaría, por eso, no cortarlo así. A ver si te parece, Guillermo, tu última intervención, que ha estado genial. Eres un gran moderador, me vas a quitar el puesto. Oye, escucha, una última pregunta para Pedro, ¿te parece? Seleccionas de estas que tantas hemos obtenido las preguntas, yo las he ido copiando todas, intentaremos responder, porque creo que no vamos a poder responder a todos ahora en directo, ¿no? Así que, ¿te parece una última pregunta para un afortunado, Guillermo? Decides tú, Pedro responde y nos despedimos los tres. Muy bien. Venga. Guillermo. Sí. Vamos a, no, si es que estaba viendo, es que la verdad es que hay un montón de ellas, ¿eh? Entonces... Hay muchísimas preguntas. Sí, entonces... No todas, pero porque me gustaría luego pasárosla a ver si podemos de alguna manera contestarlas en algún sitio o hacer algo. Sí, vale, fenomenal. Vamos a ver, hay una, Pedro, que yo sé que nos está suscitando también mucha consulta, y es qué significa exactamente salvaguarda de empleo, ¿no? O sea, qué pasaría con las bajas voluntarias y si hay que hacer despidos objetivos procedentes. No sé si es una pregunta suficientemente concreta para poder responder. Muy bien, pues es la pregunta del millón. Como decía en mi intervención, tenemos precedentes legislativos, por ejemplo, de mantenimiento de los contratos de nivel de empleo en contratación indefinida, pues cuando se han aprobado las tarifas planas, ¿no? de o las tarifas planas de fomento de la contratación indefinida. Pero no es aplicable aquí, entiendo, porque no hay una remisión expresa precisamente a esos puntos. Otro criterio que podríamos tener es el que comento del decreto ley del año 13, que adoptó medidas con respecto a la fábrica de Campofrío, ¿no? En lo que se consideraba mantenimiento de nivel del empleo. Podría ser un criterio, pero tampoco se ha pronunciado, y es curioso porque ha habido un montón de guías, de criterios técnicos por parte del Ministerio, de preguntas y respuestas, pero a esta en concreto no se ha abordado su. Yo lo que daría tres claves o tres recomendaciones. Uno, ojo, si sabes desde el primer momento que luego vas a hacer extinciones de contrato, mira muy bien, porque puede que si no cumples con el mantenimiento de la cláusula de salvaguarda, tengas que devolver
reducciones que te has aplicado de manera inicial. Dos, si aún así consideras que durante esos 6 meses puedes tener algún tipo de extinción concreta de trabajo, bien sea por, como mencionaba, por baja voluntaria, en el que excede de la voluntad del empresario, o porque llegan a término contratos temporales por obra o servicio, o eventuales por circunstancias de la producción, o porque simplemente ha habido un despido disciplinario en el que concurre la causa para aplicar el despido, yo consideraría que no computarían a efectos de mantenimiento del empleo. Otra cosa distinta es que una vez terminado, reiniciada la actividad, pues plantees un despido colectivo, pues, de una gran parte de la plantilla y sobre la base de causas económicas. Ahí creo que te pueden poner más problemas y la autoridad laboral puede tomar medidas. De hecho, ahora, por lo que me consta, es una cuestión que está siendo analizada tanto por la Tesorería General de la Seguridad Social como por el propio Servicio Público de Empleo Estatal, pero no sé si llegarán a emitir un criterio o algún tipo de norma de desarrollo de esta disposición adicional, que no son, es verdad que nos plantean. Te hemos perdido. ¿Sí? Pedro. Sí. Nos hemos quedado un momento sin a la última despedida. Oye, ¿te parece que nos despidamos? Hemos llegado a las 11:05. He visto algún comentario de gente que tenía que conectarse con otras calls. Parece que la gente no se aburre, así que eso está muy bien, que todos trabajemos. Y oye, yo por mi parte tengo que agradeceros muchísimo porque habéis aportado, yo creo que muchísima luz a muchísimas de las dudas que hay. Es francamente... no sé, ¿quieres decir algunas palabras, Pedro, Guillermo? No, yo simplemente agradecer a todos. Sé que se han quedado muchas preguntas, vamos, creo que hemos respondido muchas, pero evidentemente había muchísimas. Si no nos ha dado tiempo a todas, nos va a resultar complejo, lógicamente, pues, el ir una a una. O sea, a ver si María Jesús nos pasa alguna cosilla y podemos hacer algo, que nos va a resultar complejo, pero más que nada por sobrecarga de trabajo ahora mismo. Pero vamos a intentar ayudar lo más que podamos. Eso está muy Pues bien. Por mi parte, lo mismo, agradecer a todos su conexión y que espero que les haya sido de utilidad este webinar. A ti, Juli, por tu iniciativa y tu invitación, y a Guillermo, que siempre es un placer colaborar con él, con la experiencia que tiene como director de recursos humanos de corporaciones muy importantes y que ahora dirige el Instituto de Relaciones Laborales de Cuatro Casas. Y nada, esperamos si podemos contestar, porque es verdad que estamos sobrepasados con toda la avalancha de ERTEs y otras medidas de flexibilidad que se están planteando. Pues tenéis como alrededor de unas 30 preguntas por contestar, os quedan. Bueno. Oye, ha sido un placer conoceros virtualmente. Espero que pasado la pandemia tengamos oportunidad al menos de ponernos caras y de vernos personal. Al menos de ponernos caras, ¿eh? Me habéis dejado en intriga. Estos dos monstruos que no nos quieren mostrar sus caras. Bueno, espero que la próxima nos veamos presencialmente. Reinsisto, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo he disfrutado muchísimo. Sois unos fenómenos a nivel legal, a nivel de recursos humanos. Y Guillermo, ya en el mundo de la comunicación, yo creo que podría hacer sus pinitos. Ahí te lo dejo, Guillermo. Nada más, agradecer a todo el mundo. O sea, esto es por jorobar, o sea, que no es. Nunca se sabe, Guillermo. La gente que genera oportunidades. Así que aquí os lo dejo. Muchas gracias a todos. La crisis genera oportunidades, así que vamos a buscar todas esas oportunidades. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y cuidaros. Hasta luego.